Buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad, mm, continuando con las clases de razonamiento matemático, traemos las medidas de tendencia central parte 2. Si bien es cierto, habíamos visto las medidas de tendencia central, cómo se encontraban la media, mediana y moda, en datos no agrupados, pero nos daban todos los datos. Hoy día vamos a ver los mismos conceptos, pero desde una tabla de frecuencias, es decir, cómo encontrar la media, la mediana y la moda desde el concepto de tabla de frecuencias. ¿Quién te habla? El profesor Eduardo Noli Lazo, y pasamos a recordar en primer lugar qué cosa es la media. La media habíamos indicado que era un promedio aritmético. Se sumaban todos los datos y luego se dividía entre el total de datos. Ese resultado de hacer operaciones nos quedaba como el valor de la media o promedio aritmético. En este caso, ¿cómo vamos a calcular cuando es una tabla de frecuencia? También va a ser una suma, pero vamos a multiplicar los x, que viene a ser los valores de la variable, y la frecuencia absoluta. Entonces voy a multiplicar los x, la variable, por la frecuencia absoluta. Voy a tener varios productos. ¿Qué voy a hacer con esos productos? Me dicen que los voy a sumar. Una vez que los sume, tengo un resultado. A esa suma lo divido entre el total de datos, porque acá me dicen n, y de esa manera obtengo la media o promedio aritmético. Segundo concepto, la mediana. No te olvides que la mediana es el dato central y habían dos reglas para calcularla. Cuando el número de términos es par y cuando el número de términos es impar. Si el número de términos es par, la mediana se obtiene como la semisuma de los datos centrales. Y si el número de términos es impar, la mediana se obtiene como el dato central. Previamente a encontrar los datos centrales, los datos se ponían de menor a mayor, es decir, en forma creciente. Y por último, recordar lo que era la moda. ¿Qué cosa era la moda? La moda no era otra cosa que el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. El más fácil de calcular de los tres. Para ver cómo vamos a hacer el trabajo en una tabla de frecuencias, nosotros vamos a tener un primer ejercicio y ese ejercicio nos dice, dada la siguiente tabla, nos dan una tabla de frecuencias, ya está completada, de eso se trata, ¿no? Y ahora nosotros lo único que vamos a hacer es calcular la media, mediana y moda, dado una tabla de frecuencias. Bien, empezamos con el primero. ¿Cómo calculamos la mediana? El que me interesa. Ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer para calcular la mediana? Vamos a multiplicar la variable representada aquí por dos números de personas y lo voy a multiplicar por el 4, la frecuencia absoluta. 2 por 4, 3 por 8, 4 por 6, 5 por 2. Es decir, 8, 24, 24 y 10. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, la mediana la vamos a tener de esta manera. 2 por 4, 8, 3 por 8, 24, 4 por 6, 24 y 10. 8 más 24, 32, 32 más 24, 56, 56 más 10, 66. Entre el total de datos, es decir, la suma de todos ellos. 8 más 4, 12 más 6, 18 más 2, 20. Total de datos 20. Entre 20. ¿Cuánto es 66 entre 20? 3,3. Esa es la media. Si yo quiero la mediana, tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Pero acuérdate que en la tabla, ¿qué me están indicando? Que el 2 tengo 4 datos, es decir, hay 4 veces 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2. Por eso que para calcular la media tú dices 2 por 4, porque si yo sumo 2 más 2 más 2 más 2 me va a dar 8, el 2 por 4. Y lo mismo con cada uno de ellos. Luego siguen 8 datos que son 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 8 datos. Luego 6 datos que son 4 y 2 datos que son 5. Muy bien. Pero yo necesito ahora calcular la mediana de esta tabla. ¿Cómo encuentro la mediana de esta tabla? Una alternativa es escribir lo que te estaba indicando. ¿Cuántas veces 2? 4. ¿Cuántas veces 3? 8. ¿Cuántas veces 4? 6. ¿Cuántas veces 5? 2. Y ahí vamos a tener los 20 datos.
y buscar el dato central. Pero ojo, el número de datos es 20. Es decir, ¿hay un dato central o hay dos? Hay dos datos centrales, alumno. ¿Y cómo encuentro esos dos datos centrales, profesor, sin estar escribiendo los 20 datos? Fácil. ¿Qué haces con el 20, el total de datos? El primero de ellos lo divido entre 2. 20 entre 2, ¿cuánto sale, chicos? Excelente, 10. Entonces, indicamos que el primer dato central es 10. ¿Y qué haces para encontrar el segundo? A ese 10 que te ha salido, le sumas 1. ¿Cuál es el otro dato central? El 11. Por lo tanto, para calcular la mediana, necesitamos la semisuma de los datos 10 y 11. Pero me haces la pregunta, profesor, ¿y cómo encuentro el dato 10? El dato 10, acuérdate que acá tenemos una frecuencia absoluta acumulada. En la primera clase tenemos 4 datos. Hasta la segunda clase hay 12 datos, 4 más 8, 12. En la tercera clase hay 18 datos. Y en la cuarta clase están todos los datos, los 20. Pero yo necesito el dato 10 y el dato 11. Entonces digo, en el 4 hasta el 4, ¿está el dato 10? No, no está. Pero en el 12 ya me pasé porque aquí he llegado hasta el dato 11, 12, perdón. Y yo necesito el 10 y el 11, es decir, ya tengo hasta el dato 12. ¿Qué quiere decir? Que el dato 5 va a ser 3, el dato 6 va a ser 3. Así, el 10, el 11 y el 12 van a ser 3. Por lo tanto, el dato 10 es 3 y el dato 11 es 3. ¿Quién me lo dice? La frecuencia acumulada, absoluta acumulada. Ya me pasé, yo necesitaba el 10 y el 11. Entonces, ¿qué voy a hacer con el 10 que vale 3 y el 11 que vale 3? Lo sumo y lo divido entre 2. Semisuma de datos medios entre 2. Resultado, 3. Si ahora quiero calcular la moda, que es la más facilita, voy a mi frecuencia absoluta. ¿Quién tiene mayor cantidad? 8. ¿A qué dato es? El 3. Entonces la moda es el dato 3. Bien, chicos, esa es la forma como se trabaja o como se calcula la mediana, la media y la moda en una tabla de frecuencias. Acordarte que para el caso de la mediana hay dos formas. Cuando el dato es par, semisuma de datos centrales, y cuando es impar, solamente es el dato central. A ver, veamos otro ejercicio. Dado la siguiente tabla de frecuencias, nuevamente me dan una tabla de frecuencias, voy a leer la tabla de frecuencias, ¿no? 3, dato 3, hay 5 veces, el dato 4, 11 veces, el dato 5, 6, el dato 6, 3 veces. Total de datos, 25. Comprobamos, 16 más 9, 25 datos. Perfecto. ¿Qué me piden? Hallar la mediana, mediana y moda. Perfecto. Te hago la pregunta. Lo primero que vamos a calcular es la media. Para calcular la media tenemos que multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? El 3 con el 5, el 4 con el 11, el 5 con el 6 y el 6 con el 3. Y sumar esos productos. De tal manera que me va quedando así. 15 más 44 va a 59, más el valor de 30, 89 más 18, 107. Dividido entre el total de datos, que es 25. ¿Cuánto sale? 4,28. Esa es la media. La media vale 4,28. Muy bien. Estas divisiones las pueden hacer con una calculadora, ¿ya? Si es que no lo puedes hacer directo, puedes utilizar una calculadora. Siguiente caso. ¿Cómo calculo la mediana? Tengo que buscar el dato medio. Bien. Nuevamente, necesito el total de datos, 25. Ahora, escucha cómo encuentro el dato central. Cuando el número de datos es impar, como en este caso 25, a ese número de datos le vas a sumar 1. Entonces, 25 más 1 me da 26. ¿Y qué hago definitivamente o finalmente? Lo divido entre 2. ¿Cuánto sale? 13. Mi dato central aquí es el 13. El dato 13 es el dato central. Si el dato 13 es el dato central, voy a mi frecuencia acumulada y busco dónde está el 13. Profe, se pasó hasta el 16 en la clase 2. Ah, ¿qué quiere decir esto? Que el dato 6 es 4, que el dato 7 es 4, que el dato 12, 4, el 13, 4, el 14, 4, el 15, 4 y el 16, 4. Hasta el dato 16 es 4. Pero yo necesito el dato 13 y aquí efectivamente está. Entonces, ¿cuánto es la mediana? La mediana es 4.
Nuevamente, cuando el número de datos es impar, querido estudiante, no te olvides, para encontrar la mediana cuando es impar, al total de datos le sumas 1. ¿Cuánto nos da? 26. ¿Por qué 26? 25 más 1. Y lo divides entre 2, 13. Es así como se obtiene este dato, 13, dato central. Bien, y la moda, que es la más fácil de calcular, voy a mi frecuencia absoluta y busco el más grande de los números. Aquí está. ¿A qué dato le corresponde? A 4. Entonces, la moda para nosotros va a ser 4. Bien, como puedes observar en estos dos primeros ejercicios, no nos hemos complicado mucho en el sentido de que en el del gráfico podemos ayudarnos con la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada para poder encontrar eh, la respectiva media, mediana y moda. Bien, pero ¿qué ocurre cuando te presentan un ejercicio de la siguiente manera? Dado la tabla de frecuencias y observa, solamente me dan la frecuencia absoluta. Ya no hay acumulada. Bueno, pero tú sabes cómo calcularla, eso lo hemos visto en tabla de frecuencias. Que si aquí empezaba en 5, acá ponía 5, luego le sumaba 8, 13, le sumaba 12, me quedaba 25, le sumaba 11, 36, le sumaba 9, 45 y le sumaba 5, 50. Ah, es decir que acá hay 50 datos. ¿Eh? 13, 25, 36, ¿no? 45, 50 datos. Total, 50 datos. Si me piden encontrar la media, si me piden encontrar la media, yo tendré que multiplicar 0 por 5, 1 por 8, 2 por 12, 3 por 11, 4 por 9 y 5 por 5. Es decir, nuestra media sería 0 por 5, 5, 1 por 8, 8, 2 por 12, 24, 3 por 11, 33, 4 por 9, 36, 5 por 5, 25. Sumando 0 más 8, 8, más 24, 32, 32 más 33, 65, 65 más 36, 101 y 101 más 25, 126. ¿Cuántos datos habían? 50, ¿no? 50 datos. Al dividir 2,52. De esa manera encontramos la media. Hey, a ver si recuerdas, pero ahora tengo que calcular la mediana. Para la mediana, como hay 50 datos, tienen que haber dos datos centrales. ¿Cuáles son esos dos datos centrales? Ayúdame. Uno será 50 entre 2, de frente, 25. Y el otro al 25 le agrego 1, 26. Es decir, que la mediana está dado por el dato 25 y el dato 26. Pero ¿me puedes decir cuál es el dato 25? El dato 25 va a ser 2. Ahora tú me preguntas, ¿por qué 2? Porque si yo sumo hasta aquí me queda 25. ¿Ve? 5 más 8, 13, más 12, 25. Entonces, como llegué al 25, aquí en la frecuencia absoluta acumulada va a aparecer un 25. Ese 25 me está indicando que el dato 25 es 2 y yo necesito acá el 25 y el 26. Si el 25 es 2, porque acá da 25, el 26 es 3. Por lo tanto, la mediana es la semisuma de esos dos datos, del 2 y el 3 entre 2. 2,5. Muy bien. Calculamos la moda, ayúdame tú. Tú eres rápido. ¿Qué vemos? Lo único que vemos en la frecuencia absoluta, el que tiene mayor, 12. ¿Qué le corresponde? El dato 2. Entonces, la moda es el dato 2. Bien, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Por favor, hagan sus comentarios para tener presente su asistencia. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, ¿no? Cuiden a sus padres, no los hagan renegar. Por favor, hagan sus tareas, cumplan con sus deberes. Un consejo de un conejo más grande que ustedes. Suerte.